¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? No lo tenía planificado así, no tenía planificado subir este vídeo hoy, pero es que el otro día, Aldo, del Robot de Platón, subió un vídeo súper interesante sobre el concepto de civilización y habló, entre otras cosas, del famoso yacimiento de Çatalhöyük, situado en Turquía, que, según muchos arqueólogos, está considerada como la primera ciudad de la historia de la humanidad, despertando en mí el espíritu de arqueólogo principiante. Esta ciudad está datada aproximadamente del 7º o 8º milenio antes de Cristo. Sin embargo, recomiendo que os paséis por ese vídeo, os lo voy a dejar por aquí arriba, para que os empapéis un poco de información y podáis entender o adquirir una visión un poquito más amplia de lo que vamos a ver concretamente en este, el hallazgo de Göbekli Tepe. Una vez dicho esto, os estaréis preguntando ¿qué es eso de Göbekli Tepe del que me estás hablando? ¿Qué es eso, Peter? Pues básicamente Göbekli Tepe significa colina panzuda en turco y es un yacimiento que por sus características y su cronología cuestiona muchos planteamientos que hasta ahora venían tomándose como oficiales dentro del mundo de la historia y en concreto de la arqueología. Para situarnos tenemos que viajar hasta 1994, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt viajó hasta Turquía para iniciar las obras de prospección y excavación en una zona cercana a la ciudad de Şanlıurfa, en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, en la que ya había habido algunas excavaciones en 1960, pero en las que no se había encontrado gran cosa. Sin embargo, Schmidt tuvo una corazonada, según cuenta él, y decidió comprobar de primera mano si aquel sitio era valioso o no. Pues bien, a finales de ese año 94, como os he dicho, el equipo de Schmidt y el propio Schmidt se pusieron a excavar sin encontrar en un principio cosas de mucha relevancia. Sin embargo, a 14 kilómetros del lugar donde empezaron las primeras prospecciones arqueológicas, los lugareños le hablaron de un montículo donde habían aparecido bastantes trozos de sílex. Schmidt, por curiosidad, se acercó hasta el lugar y pronto se dio cuenta de que aquel montículo no era una formación natural. Intuyó bastante rápido que tuvo que haber sido levantado por la mano del hombre. Un año después, ya en el año 95, se iniciaron las excavaciones propiamente hechas y, lógicamente, ahí apareció algo que cambiaría para siempre la concepción que se tiene de las primeras civilizaciones urbanas. En aquel lugar se encontraron una gran cantidad de construcciones megalíticas en forma de T, que tenían grabadas en ellas numerosas figuras de apariencia humana, eso sí, sin cabeza, y sobre todo de animales salvajes, representando leones, toros, jabalíes, zorros, gacelas, asnos, reptiles, como es el caso de las serpientes y los cocodrilos, además de insectos, arácnidos y pájaros, entre los que destacan los buitres y las aves acuáticas, estando algunos extremadamente detallados. El análisis de los restos, utilizando la técnica del carbono 14, determinaron que los primeros niveles de ocupación de dicho lugar están datados aproximadamente del año 9500 a.C. Sin embargo, se tiene bastante certeza, según las palabras de los propios investigadores, que los niveles de ocupación pueden llegar incluso hasta el año 11500 a.C., es decir, 2 milenios antes de la fecha oficial que se tiene establecida para el inicio del Neolítico. Pero hagamos un stop aquí. Antes de seguir, ¿qué es el Neolítico? Pues bien, Neolítico significa piedra nueva, término acuñado por John Lubbock en 1885, en referencia al hallazgo de herramientas de piedra polimentada en contraposición a las de piedra tallada, rasgo común de la tecnología del Paleolítico. Hoy en día, de manera más precisa, se define el Neolítico como el periodo histórico iniciado en torno al año 8500 a.C. en Oriente Próximo, gracias al conocimiento y dominio de la agricultura por diferentes grupos humanos, hecho que trajo consigo la sedentarización, pues ya no era necesario moverse para obtener comida, el desarrollo de los primeros núcleos urbanos, como es el caso del mencionado por Aldo, Çatalhöyük, y la cristalización poco tiempo después de las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad. Algo llamativo de este lugar es que, analizando los estratos, podemos comprobar que en los niveles más bajos, es decir, los más antiguos, las construcciones estaban hechas con mucho más mimo, eran más monumentales, más grandes, y, de hecho, las piedras que han sido datadas de los primeros tiempos, en torno a los 9500, 9000, son muchísimo más elaboradas, son muchísimo más cuidadas que las que, por ejemplo, están datadas del año 7500. Pese a que las excavaciones ya se iniciaron hace más de 20 años, todavía el lugar, Göbekli Tepe, tiene escondidos muchos secretos y todavía no se ha podido establecer una cronología, digamos, exacta o oficial. Lo que se han podido precisar los arqueólogos de manera bastante fiable y de manera bastante clara es que la actividad humana cesó en torno al 7500 de manera brusca. De hecho, se tapó el yacimiento, se tapó el lugar de manera intencionada, formando ese túmulo que permanecería inalterable hasta que lo levantó Schmidt en el 94. El por qué lo hicieron sigue siendo una incógnita, aunque se cree que pudo ser causa de algún tipo de conflicto o de la decadencia de la propia sociedad que lo levantó.
Y una vez explicado qué es, os estaríais preguntando otra cosa, y es ¿qué era? ¿Para qué servía aquel sitio? Pues bien, la teoría que Smith propuso fue de que Göbekli Tepe fue un santuario, algún tipo de templo, que lo convertiría, de hecho, en el más antiguo de la historia de la humanidad, que habría sido levantado por grupos de cazadores y recolectores que vivían en una zona aproximadamente de 200 kilómetros a la redonda del lugar y que se reunían en él periódicamente, según cree Smith, para celebrar algún tipo de ritual religioso relacionado con las fuerzas de la naturaleza, basándose sobre todo en la gran carga simbólica que está tallada en los pilares del templo. Según el arqueólogo alemán, el descubrimiento de este lugar cambia radicalmente la concepción que se tiene del inicio de la sedentarización y por ende del desarrollo de las primeras civilizaciones. Como ya os he dicho antes, la teoría más aceptada es la que establece que fue la agricultura el motor de cambio que trajo consigo la sedentarización y el desarrollo de los primeros asentamientos urbanos. Sin embargo, lo que propone Smith, después del descubrimiento de Göbekli Tepe, es que fue la religión el motor de cambio. Fue en este caso un santuario el que produjo el desarrollo alrededor de él de asentamientos, de aldeas o incluso de pequeñas ciudades, afirmando por tanto que los inicios de la civilización estarían 2000 años antes de lo que se viene creyendo hasta ahora. Por el contrario, existen otros investigadores y arqueólogos que no están muy de acuerdo con lo que propuso Smith, como es el caso de Ted Bunning, que no le ha parecido muy bien esa idea de que haya sido la religión el verdadero motor del desarrollo de la civilización, insistiendo en que tuvo que ser sí o sí la agricultura. Por último, las últimas prospecciones geofísicas de la zona han revelado que todo el yacimiento o todo el conjunto abarca aproximadamente unos 90.000 metros cuadrados, revelando la existencia de 15 recintos o estructuras de los que se desconoce todavía su utilidad. Las primeras prospecciones han revelado que algunas de ellas pueden llegar a la cronología del 15.000 a.C., es decir, 6.000 años antes de la fecha oficial de aparición de la agricultura. A mí todo esto me deja flipando, me apasiona, es un tema que me encanta porque hay tanto por conocer todavía, hay tantas cosas que faltan por descubrir y que probablemente cambie la concepción que tenemos de nuestros antepasados y de las primeras sociedades, que es inevitable dejar volar la imaginación y dejar volar un poco pues nuestras teorías. Lo que está claro es que hay que dejar trabajar a los investigadores, hay que dejar trabajar a los arqueólogos, que para eso se esfuerzan y todavía tienen mucho trabajo para arrojar un poco más de verdad, un poco más de certeza sobre este yacimiento. Y por mi parte, preguntaros a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Conocíais algo de Göbekli Tepe? ¿Conocéis alguna información más? Lo que os apetezca comentar sobre este tema, tenéis el cajón de comentarios para debatir como siempre entre todos, enriquecernos un poco más. Volver a recordaros que si no habéis visto el vídeo de Aldo, os paséis, os lo vuelvo a dejar aquí para que lo veáis, porque para complementar todo esto viene muy bien. Muchas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla una semana más y me despido aquí con mi amigo Anubis, Cuidaros mucho, un saludo a todos, aquí Peter, chao.